impulso y cantidad de movimiento lineal. A esta nueva cantidad física que vamos a hablar aquí, que vamos a desarrollar de manera elemental y breve, también se le llama momento lineal y es una cantidad física vectorial. Bien, simbolizada generalmente con una P minúscula. Bien. Entonces, el momento lineal se define como el producto de la masa por la velocidad que tiene una partícula o un cuerpo. Entonces, cualquier cuerpo que se esté moviendo tiene un momento lineal. ¿De acuerdo? Fíjese que la dirección del momento lineal es la misma dirección que el de la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicar masa por la velocidad de la partícula me da el momento lineal de la partícula. No lo confunda con masa por aceleración de la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? No es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Y también tenemos la cantidad física que se llama impulso. El impulso está relacionado con una fuerza y el tiempo que dura la fuerza mientras se aplica, ¿de acuerdo? Es muy relacionado a la idea cotidiana que tenemos de impulso, ¿verdad? Impulsar algo es hacer una fuerza, algo, ¿de acuerdo? Eso es impulsar algo. Pero generalmente el impulso se da en intervalos de tiempo muy pequeños, es decir, en tiempos muy pequeños. ¿De acuerdo? También es una cantidad vectorial que está relacionada también con el momento lineal. ¿Por qué está relacionada? ¿Cuál es la relación que existe entre el impulso y el momento lineal? Bueno, cuando yo impulso un cuerpo, ¿verdad? La cantidad de movimiento de ese cuerpo cambia. Imagínese usted una partícula viajando a 5 metros por segundo. Si yo le aplico una fuerza, ¿qué va a pasar? La velocidad va a cambiar, es decir, el momento lineal va a cambiar por yo hacerle ese impulso. Entonces, yo puedo aplicar una matemática, ¿verdad? Y puedo llegar a la conclusión de que el impulso es igual a que al cambio de la cantidad de movimiento. Es decir, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Entonces, cuando yo le aplico un impulso a un cuerpo, ¿qué pasa con su cantidad de movimiento? Cambia. ¿De acuerdo? Entonces, se puede ver de ese punto de vista. ¿De acuerdo? Es lo mismo, está muy relacionado con yo decir que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. La segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que si yo le aplico una fuerza a un cuerpo, él se acelera. Bien. Entonces, yo decir que yo le aplico un impulso a un cuerpo, cambia su cantidad de movimiento. Estoy diciendo básicamente lo mismo, pero en otros términos. Lo que pasa es que se utilizan estas cantidades nuevas porque en los choques que ocurren entre las partículas, es mejor hablar de cantidad de movimiento e impulso que hablar de fuerza y de aceleración. ¿De acuerdo? Usted puede hablar de los, de los efectos que tiene los choques en un cuerpo sin siquiera conocer las fuerzas que interactúan ahí. ¿De acuerdo? Entonces, para eso mejor utilizamos la cantidad impulso y momento lineal o cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo buscar el impulso de esta forma, multiplicando la fuerza neta por el tiempo que se aplica la fuerza, o la puedo buscar conociendo el cambio de la cantidad de movimiento de la partícula a la cual se le aplicó el impulso. Bien, entonces vamos a ver unos ejemplos sencillos con esto. Yo tengo aquí un cuerpo de 35,4 kilogramos. Se mueve inicialmente con una velocidad de 20 metros por segundo. Y a este se le aplica un impulso que cambia su velocidad a 50 metros por segundo. Entonces determine la cantidad de movimiento inicial, la cantidad de movimiento final y el impulso aplicado. Bien, analicemos. Mire, si yo tengo una partícula que se mueve inicialmente a 20 metros por segundo y luego su velocidad cambia a 50 metros por segundo, necesariamente tuvo que haber algo que cambiara esa velocidad de 20 a 50, porque un cuerpo por sí mismo no va a hacer eso. Bien, yo puedo decir el cuerpo se aceleró, sí es cierto. Algo lo aceleró, una fuerza lo aceleró, sí es cierto. Pero si estamos hablando en términos de cantidad de movimiento e impulso, entonces mejor yo decir al cuerpo lo impulsaron. Es decir, al cuerpo se le aplicó un impulso y ese impulso
hizo que la velocidad o la cantidad de movimiento aumentara, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver. ¿Cómo yo determino la cantidad de movimiento inicial? Con la masa y la velocidad inicial. Y la cantidad de movimiento final con la masa y la velocidad final, justamente por la definición aquí, masa por velocidad. Ese es el momento lineal o la cantidad de movimiento lineal. ¿De acuerdo? De una forma muy sencilla. Bien, entonces, yo puedo sacar la información que me da el enunciado del problema que yo tengo. Tengo la masa, la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces voy a obtener estas tres cantidades que me piden. Bien. Las primeras dos ya son sencillas aplicando la expresión de que la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Así de simple. Mírenlo ahí. La cantidad de movimiento inicial es con la velocidad inicial y la cantidad de movimiento final es con la velocidad final. Note la unidad de medida con la que se reporta o se expresa la cantidad de movimiento o el momento lineal. Kilogramo metro por segundo. Bien. No confunda eso con Newton, ¿eh? Eso no es Newton. Recuerde que Newton es kilogramo metro por segundo al cuadrado. Ese segundo no está al cuadrado. Bien. Así podemos expresar la cantidad de movimiento. Bien, hay otra forma y lo vamos a ver más adelante cómo reportar estas unidades de medida. Ahora vamos a buscar el impulso. Miren, para yo determinar el impulso, si yo conozco la fuerza y el tiempo, yo puedo utilizar esta expresión. Ahora, hago la salvedad de que esto es para una fuerza constante. Esa fórmula es para una fuerza constante. Bien. O puedo aplicar esta expresión. Bien. En este ejercicio, a mí no me hablan de fuerza ni de tiempo, entonces me conviene utilizar la segunda expresión. Cambio en la cantidad de movimiento. De hecho, ya yo tengo la cantidad de movimiento inicial y la final, entonces solamente tengo que buscar esa diferencia y con eso obtener el impulso de manera sencilla. ¿De acuerdo? Mírenlo ahí. Impulso es igual a momento final menos momento inicial. Bien. Note que la unidad de medida del impulso es la misma unidad de medida de la cantidad de movimiento lineal. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. En el caso de que la fuerza sea variable, yo no puedo venir y buscar el impulso de esta forma, ¿verdad? Porque la fuerza es variable, yo no puedo aplicar esta expresión. Pero cuando hay una fuerza variable debe de haber algo, un gráfico o una ecuación que me diga cómo está variando la fuerza en función del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo está variando la fuerza en función del tiempo? Entonces, en esta gráfica me dice que la fuerza, ¿verdad? Hay una relación de proporcionalidad directa, bien. Pero eso no es lo que me interesa por el momento. Yo solamente necesito saber cómo está variando la fuerza en función del tiempo. Bien. Entonces, ¿cómo yo determino el impulso en ese caso? Mediante el área bajo el gráfico, fuerza en función del tiempo. Así yo determino el impulso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. En este caso, la figura que se obtiene cuando yo observo la gráfica, ¿cuál es? ¿Qué? Un triángulo, ¿verdad? Y ese triángulo tiene una altura y tiene una base. Como pueden ver, la altura de ese triángulo es de 30 newton, ¿de acuerdo? Esa es la altura. Básicamente corresponde con la fuerza a la altura. Y la base, la parte horizontal, es de 4 segundos. Bien, ¿por qué segundo? Porque el eje horizontal se mide en segundos, que es el tiempo. Entonces la base corresponde con el tiempo. Entonces, si yo quiero tener el impulso, debo tener que el área de ese triángulo. Bien, ¿cuál es la expresión para yo determinar el área de un triángulo? Para yo determinar el área de un triángulo, yo tengo que multiplicar la altura por la base y dividirlo entre 2. Justamente como lo veo aquí. Bien, entonces la altura vale 30 newton, la base vale 4 segundos, ¿verdad? Dividido entre 2, eso da 60, miren la unidad. Newton multiplicado por segundo, esa es la unidad del impulso. ¿De acuerdo? Entonces, el área, básicamente, es el impulso, es decir, el impulso es igual a 60 newton segundo. Note que el impulso aquí yo lo estoy midiendo en newton multiplicado por segundo, newton segundo. Mientras que en el ejemplo anterior
lo medimos en kilogramos metro por segundo. Si usted sustituye a Newton por su equivalente, que es kilogramo metro por segundo al cuadrado, y hace la simplificación, se va a dar cuenta de que esas dos unidades son equivalentes. Entonces, yo puedo expresarlo así, Newton segundo, o puedo decir kilogramo metro por segundo al cuadrado. Al igual que la cantidad de movimiento, momento lineal, yo puedo expresar esto también en Newton segundo. ¿De acuerdo? Así sería esa parte. Bien. Recuerde que esta expresión del impulso es cuando la fuerza es constante y que cuando es variable, yo tengo que buscar el área bajo el gráfico. No tiene que ser un triángulo, ¿de acuerdo? No tiene que ser un triángulo. Cualquier figura que se forme aquí, ¿verdad? Usted tiene que buscar el área de esa figura y entonces obtiene el impulso. Por último, hay una ley de la física, un principio muy fundamental de la física que se llama conservación de la cantidad de movimiento lineal o conservación del momento lineal. Bien. Eso es generalmente un sistema de partículas que se trabaja bien. Esto es que la cantidad de movimiento se va a conservar bajo cierta condición de un sistema de partículas. ¿Y cuál es esa condición? Que las fuerzas externas sumen cero. Es decir, la fuerza neta sobre ese sistema de partículas sume cero. Si eso es así, el momento lineal total del sistema se conserva. Entonces, yo lo puedo explicar de manera sencilla y breve con esta expresión que está aquí. Como está, mire. Para que cambie la cantidad de movimiento, momento total de un sistema, tiene que haber un impulso. Un impulso. Si no hay impulso, entonces no va a haber un cambio en la cantidad de movimiento. Es decir, la cantidad de movimiento va a permanecer constante. O la final va a ser igual a la inicial. ¿De acuerdo? Pero para que haya un impulso debe de haber una fuerza neta aplicándose. Bien, si no hay fuerza, no hay impulso y por tanto no hay cambio en la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que te dice el principio de conservación del momento lineal, que es uno de los pilares de la física. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a dejar esta parte hasta aquí. Cualquier pregunta la pueden hacer en los comentarios, como ustedes deseen.